¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien. Como les decía hace un ratito, recién ahora empezamos el estudio del cálculo, que es una rama de la matemática muy importante y que tiene millones de aplicaciones. Y se basa en el concepto del límite de una función. Lo primero que vamos a ver es límite de una función en un punto, y nosotros necesitamos algunos conceptos previos para arribar a ese conocimiento. Uno de ellos es el entorno reducido de un número o de un punto. Se define como entorno reducido de centro A y radio H. Fíjense, esta es la letra griega mayúscula nabla. Y así es la que se usa para definir entorno. Entorno de centro A y radio H, siendo A y H números reales, H un número positivo, a todos los valores que puede tomar la variable X que no se alejen de A, se tienen que alejar de A menos que H. O sea, si esto es A menos H, es el intervalo abierto A menos HA unido a más H. X puede tomar cualquier valor de esto y ahí se dice que X pertenece al entorno AH. Se lo puede escribir de esta manera, o como X mayor que A menos H y menor que A más H, o bien de esta forma, que es la que más vamos a usar nosotros, que valor absoluto de X menos A, eso significa la distancia de X a A, acuérdense, es menor que H. Quiere decir que si ubico un X por acá, dista de A un valor menor que H. O bien, lo ubico por acá, dista de A un valor menor que H. Eso es el entorno reducido. Nosotros usamos el concepto de entorno en términos sociales. Decimos, por ejemplo, el entorno de amigos. Si yo defino mi entorno de amigos, lo puedo definir tan grande o tan pequeño como yo quiera. Eso va a depender de cómo defina yo el H. Si yo defino un entorno de amigos muy grande mío, voy a incluir los compañeros de la primaria, del secundario, de la universidad, del barrio, del trabajo, del club, del fútbol, bueno, de muchas partes va a ser una gran cantidad de gente posiblemente, que son los que me rodean, digamos, ese sería el entorno. O lo puedo definir más chiquito, como un entorno íntimo, que son los amigos más cercanos, con los que como o me junto a tomar algo una vez por semana, digamos, los amigos, o me chateo, me llaman por teléfono, en fin, he definido un H más chico. Yo lo puedo definir como quiera al H. Generalmente se define con valores pequeños a H cuando estamos hablando de números reales. Pero nosotros vamos a utilizar un subconcepto de este entorno de un punto, que es entorno reducido de un punto. Es este mismo entorno, pero al que se le sustrae X igual a A. A no participa del entorno. Quiere decir que son los valores cercanos a A, tanto por izquierda como por derecha, que no se alejan más de H, de A, pero X es distinto de A. Se lo puede definir de cualquiera de estas maneras. Este es el que más vamos a usar, que es valor absoluto de X menos A, es mayor que 0 y menor que H. Quiere decir que la distancia de X a A es mayor que 0, significa que X no puede ser igual a A, y menor que H.
Este concepto de entorno reducido de un punto es el que nosotros vamos a utilizar en el estudio del límite. Y lo podemos estudiar también como el entorno reducido por derecha de A, vale decir, es la distancia de los X mayores que A, y menores que X más A, de que A más H, perdón, los que están en esta línea marcada en rojo e intervalo abierto. Y el entorno reducido por izquierda, AH, de centro A y radio H, son los X mayores que A menos H y menores que A, lo que está marcado acá en este entorno puesto gráficamente. Estos conceptos son básicos para entender límite de una función en un punto. Y como les digo, límite, que recién acá empieza la parte importante de la materia de análisis matemático 1, que es el estudio del cálculo en funciones, que es una rama de la matemática, se basa en límite. Pero hay que dominar esto y, por supuesto, todo lo que hemos venido viendo anteriormente. Entonces vamos a dar un concepto intuitivo, un conocimiento intuitivo del límite. Vamos a decir que el límite de una función f de x, de una función f, cuando x tiende a A, es igual a L, existe, siendo A y L números reales, si es que cuando x se acerca a A por la izquierda, x tiende a A con valores menores que A, la función tiende a un valor real L. Y además, cuando x tiende a A por la derecha, la función tiende al mismo valor real L. Si esto sucede, cuando x se acerca a A, tanto por izquierda como por derecha, la función, sus ramas tienden a juntarse en un mismo punto, que le vamos a llamar de ordenada L, un número real, entonces se dice que existe el límite de f de x para cuando x tiende a A y es igual a L. Pero hay un par de cositas a tener en cuenta. Yo estoy estudiando el comportamiento de la función cuando x se acerca a A, tiende a A por izquierda y por derecha, pero no estoy estudiando f de A. ¿Qué es lo que pasa cuando x es igual a A? O sea que puede suceder que f de A exista, como en este caso. Puede suceder que f de A no exista. Ahí le he puesto una argollita, que significa que tiene una discontinuidad. No existe f de A. Y lo mismo existe el límite. Y también puede ser incluso que f de A exista, pero esté saltado. Pero yo no estudio f de A cuando estudio el límite de f de x para cuando x tiende a A. Estudio el comportamiento de la función cuando x se acerca al valor A, pero no lo toma nunca. X no se hace igual a A. Estoy trabajando con el entorno reducido de A. El entorno reducido a H. ¿Se entiende? Fíjense que hemos empezado ahí. Podría ser que exista f de A y sea L. Puede que no exista f de A, como marca esta parte, o bien que exista f de A, pero que no tenga nada que ver con el límite. Eso es lo que nos dice el concepto intuitivo del límite. Y ahora vamos a ver la definición rigurosa del límite. Decimos que el límite de f de x para cuando x tiende a A es igual a L, siendo A y L números reales, si para elegido un número epsilon, un número real positivo,
epsilon, esta es la letra griega epsilon, mayúscula, arbitrariamente yo digo, elijo un entorno, se llama eso, epsilon, o sea, que me separe de ese valor para arriba o para abajo un valor, eso va a definir un h también mayor que 0, tal que si f de x menos h en valor absoluto es menor que epsilon, quiere decir que la distancia de f de x a L menos L, no menos h, valor absoluto de f de x menos L, quiere decir que la distancia de f de x a L es menor que epsilon, entonces para todo valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que h. ¿Qué significa esto? Que x pertenece al entorno reducido a h. Veamos. Si tengo una función graficada acá en azul, acá es el valor a y ese corresponde con un valor L. Si yo fijo un entorno epsilon para arriba y para abajo, lo defino yo. Que no se aleje más de eso es una tolerancia que le digo. La función viene a ser el resultado de una operación. Entonces le doy una tolerancia, no se escape más de un 1 por 1000, 0,01, para arriba o para abajo. Eso va a definir un h, de modo que se aleja de a más h, o bien a menos h. Siempre que f de x esté dentro de este entorno, hacia arriba o hacia abajo, va a haber un x que está dentro de este entorno reducido a h. O sea que ese epsilon genera un h. De manera que si el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, que es lo mismo que decir la distancia de f de x a L es menor que epsilon, entonces va a ser para cualquier x que pertenezca al valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que h, o bien que pertenezca al entorno reducido a h. Eso es lo que lo manifiesto acá más claramente. Valor absoluto de x menos a mayor que 0 y menor que h es el entorno reducido a h. Vamos a ver un ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado, esa función. Y nos piden calcular el límite de f de x para cuando x tiende a 1. Acá nos dicen igual a 1. Bueno, veamos. Primero hacemos lo que se denomina la sustitución directa. Cada vez que aparece x, lo reemplazo por el valor al cual tiende. 1 en este caso. 1 al cuadrado es 1. Vale decir que existe el límite de f de x para cuando x tiende a 1 y es igual a 1. Además, f de 1 es 1. F de a existe en este caso. Gráficamente, la función x al cuadrado es una parábola de eje vertical con ramas ascendentes y vértice en el origen de coordenadas. Cuando x se acerca a 1 por izquierda o por derecha, vemos que f de x se acerca a un único valor, que es 1. Entonces, ahí está definido que a medida que x se acerca a ese valor a, en este caso es 1, f de x se acerca al mismo valor, en este caso es 1, podría ser 3, 5, pero se acerca, las ramas tratan de tocarse. Existe el límite de f de x para cuando x tiende a 1.
¿Se entiende? Sí, creo. Sí, veamos otro ejemplo. Nos da la función f de x, que es igual a x cuadrado menos 4, dividido en x menos 2. Y nos piden calcular el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Lo primero que vamos a hacer es la sustitución directa. Le asignamos el valor 2 a x. Entonces va a ser 2 al cuadrado menos 4 dividido en 2 menos 2. Y esto nos da 0 sobre 0. Eso es una forma indeterminada en matemática. Hay 7 formas indeterminadas en matemática. Significa que no tiene interpretación matemática. 0 sobre 0. Y cuando el resultado de la sustitución directa nos da alguna forma indeterminada, como en este caso 0 sobre 0, yo no sé si existe o no existe el límite. Y tengo que tratar de levantar la indeterminación aplicando transformaciones matemáticas que me lleven hacia eso. Entonces, yo sé que f de 2 no existe, pero el numerador, que es una diferencia de cuadrados, lo puedo factorizar como el producto de los binomios conjugados. Así que puedo poner esto como el límite para cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x más 2, que es el producto de los binomios conjugados, que es igual a la diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 4. Y ahora hago este razonamiento. Como sé que f de 2, o cuando estudio el límite, x es distinto de 2, porque cuando yo estoy estudiando el límite de f de x para cuando x tiende a 2, estudio los valores, el comportamiento de la función en los valores cercanos a 2, pero nunca x toma el valor 2, eso no estudio. Como x es distinto de 2, yo puedo simplificar el factor x menos 2 del numerador con el mismo del denominador. A eso lo puedo hacer solamente por esto, porque x es distinto de 2. Bueno, paso en limpio, entonces esto queda igual al límite de x más 2 para cuando x tiende a 2. Hago de nuevo la sustitución directa, entonces 2 más 2 es 4. De manera que el límite de f de x para cuando x tiende a 2 es igual a 4. Quiere decir que existe, me da como resultado un número real. L es igual a 4. Sí. Una pregunta, profesor. Yo me acuerdo, lo vi esto en el colegio, y ahora ese límite cuando x tiende a 2 vendría a ser una asíntota vertical, ¿verdad? En la función. No, míralo. Ah, claro. Esta función tiene esta representación gráfica que está en rojo. Acá hay un agujerito. Claro, porque no existe. Porque 2 no pertenece a la función. O sea que son dos semirrectas que tratan de juntarse en x igual a 2, pero no se juntan. Y cuando yo me acerco por izquierda a 2, la función sigue este curso y se acerca a 4. Cuando x tiende a 2 por derecha, la función sigue este camino y se acerca al mismo valor 4. Quiere decir que el límite de f de x para cuando x tiende a 2 existe y es 4. Pero no existe f de 2. Ah, y ahí quedaría, ¿se podría dejar la función definida por ramas, por ejemplo? Sí, va a ser como una función definida por ramas, pero en este caso estoy estudiando el límite. El límite de esa función cuando x tiende a 2 es 4. No existe f de 2. No importa, porque cuando yo estudio el límite, no estudio f de a. Estudio el comportamiento de la función cuando x se acerca a, en este caso 2. Todo esto, este mismo PowerPoint, grabaciones de clase y todo lo demás, lo van a encontrar en mi bloque del aula virtual, en una carpeta que se llama Límite. Ahí adentro están las grabaciones de clases, ejercicios resueltos de la guía,
un PDF con un apunte, este PowerPoint, en fin. Así como hemos estudiado límites, cuando X tiende a A, podemos estudiar límites laterales, por izquierda o por derecha, que es lo que vamos a definir acá. Vamos a decir que el límite de f de x para cuando x tiende a A por izquierda, si existe, es igual a un número real P, le vamos a llamar P en este caso. O sea, cuando x tiende a A por izquierda, f de x tiende al valor P. Fíjense que ahí están definidos los entornos, ¿no? Entonces se dice que existe el límite lateral por izquierda. Y el límite lateral por derecha, de manera similar, existe y es igual a S, límite lateral por derecha de f de x, cuando x tiende a A por derecha, y es igual a un número real S, si cuando x se aproxima a A por derecha, con valores mayores que A, la función sigue un camino que se aproxima a un valor real S. En este caso, se ve que la función en el límite por izquierda y por derecha se acerca al mismo punto, pero puede que no suceda eso. Entonces, eso lo vamos a ver con este concepto de la condición de existencia del límite, que nos lo da un teorema importante. Diremos que una función f tiene límite cuando x tiende a A si y solo si los límites laterales existen y son iguales entre sí. O sea, existe el límite lateral por izquierda de f de x en A, existe el límite lateral por derecha de f de x en A, y ambos son iguales entre sí. Límite lateral por izquierda es igual al límite lateral por derecha, que es un número real. Esto también se lo manifiesta de esta otra manera. Si el límite lateral por izquierda de f de x, cuando x tiende a A, es igual al límite lateral por derecha de f de x, cuando x tiende a A, o sea, tienden a un mismo valor real L, eso implica doblemente que el límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L, a ese número real. Y como es una implicancia doble, vale de acá para acá y de acá para allá. Quiere decir que si el límite de f de x para cuando x tiende a A me da como resultado un número real L, quiere decir que existen los límites laterales y son iguales a L. Ahora esto no siempre se cumple. En este caso, si cuando x tiende a el límite lateral por izquierda me da L y el límite lateral por derecha me da el mismo valor L, significa que existe el límite de f de x para cuando x tiende a A. Pero también podría ocurrir que el límite de f de x para cuando x tiende a A por izquierda me da un valor P. Y el límite de f de x para cuando x tiende a A por derecha me da otro valor distinto, S. En tal caso, no se cumple el teorema y no existe el límite de f de x para cuando x tiende a A. Cuando los límites laterales no existen. O sea, perdón, no. Cuando los límites laterales no son iguales entre sí. Vale decir, no tienden a juntarse las ramas, como en este caso, tienden a juntarse las ramas. Acá no. La rama de izquierda y la rama por derecha nos conjugan o van a valores distintos. En ese caso no existe el límite de f de x para cuando x tiende a A.
vamos a ver un ejemplo de esto. Nos piden estudiar el límite de la función cuando x tiende a 2. Y la función f de x está dada en ramas. La función f es tal que f de x es igual a 3x menos 1 para los valores de dominio menores o iguales que 2, y f de x es igual a 2x más 3 para los valores de dominio mayores que 2. Y como nos piden estudiar el límite de f de x para cuando x tiende a 2, yo voy a tener que estudiar los límites laterales obligadamente, porque tiene una definición cuando x se acerca a 2 por izquierda y otra definición distinta cuando x se acerca a 2 por derecha. Entonces, el límite de f de x para cuando x tiende a 2 por izquierda, la función para valores menores que 2 toma esta forma. Entonces va a ser 3 por 2, que es 6, 6 menos 1, 5. Existe el límite lateral por izquierda y es 5. El límite lateral por derecha, la función toma esta forma. 2 por 2, 4 más 3, 7. Existe el límite lateral por derecha, pero resulta que no son iguales entre sí. Por lo tanto, no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Y gráficamente tenemos esto. La rama superior es la que está en rojo, que lo toma el dominio 2, y la otra rama está en azul, que no lo toma el dominio 2. Pero vemos que cuando x tiende a 2 por izquierda, la función se acerca al valor 5. Cuando x tiende a 2 por la derecha, la función se acerca a un valor 7, que es distinto de 5, por lo tanto no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. Fíjense que en este caso existe f de 2, pero eso es intrascendente en el estudio del límite, porque yo no estudio f de 2, sino el comportamiento de la función cuando x se acerca, tiende al valor 2, tanto por izquierda como por derecha, pero está en un entorno reducido del punto 2. Quiere decir que no lo toma a 2. X no es igual a 2 en el estudio del límite. Y acá se ve con claridad que no existe el límite de f de x para cuando x tiende a 2. ¿Se entiende? Yo no entiendo algo. ¿Por qué en la primera se incluye a 2 y en la segunda excluye a 2? Bueno, porque así está definida la función. Estamos estudiando esta función. Esta lo toma el 2, ¿verdad? Ya. Y esta no. Ya. Así está definida. Obviamente que no podrían incluirlo al 2 ambas ramas. No podría ser cerrado aquí un punto lleno y acá también un punto lleno, porque en ese caso no sería función. Para un valor de x habría dos valores de y. No es cierto. No es función. Entonces, una de las dos puede que lo tome. Puede que ninguna de las dos lo tome. Pero acá está definido que la rama 3x menos 1 lo toma el dominio 2. Así está definida la función, así me la dan a mí en la función. Y la rama 2x más 3 no lo contiene el dominio 2. ¿De acuerdo? Sí, ya entendí. Gracias. Por nada. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades del límite de una función en un punto.
La primera nos dice que el límite de la constante es la constante misma. Y claro, si f de x es igual a un número, f de x igual a 5, el límite de f de x para cuando x tiende a cualquier valor real es el mismo número, porque la representación gráfica de la función constante es una recta horizontal. Entonces, si x tiende a cualquier valor real, f de x siempre tiende a ese número, que en este caso es 5. Para definir otras propiedades, tenemos que hacer una consideración previa. Si tenemos dos funciones f y g, que son funciones de x, y c, que es un número real, y resulta que el límite de f de x para cuando x tiende a c es un número real a, y el límite de g de x para cuando x tiende a c me da como resultado un número real b, entonces se cumplen las siguientes condiciones. El límite de una suma de dos funciones, f más g, cuando x tiende a c, se puede separar, distribuir, como la suma de los límites. Va a ser igual a a más b. Veamos un ejemplo. El límite para cuando x tiende a 4, de x menos 1 más raíz cuadrada de x, lo puedo distribuir como el límite de f, cuando x tiende a 4, más el límite de g. Calculo cada uno de esos límites, 4 menos 1, que va a ser 3, raíz de 4, 2, o sea, 3 más 2, 5. ¿Lo siguen a eso? El límite de una diferencia de funciones es igual a la diferencia de los límites. Bueno, muy parecido al de recién, ¿verdad? Ahí tenemos el límite para cuando x tiende a 3 de la diferencia de estas dos funciones. Lo puedo distribuir como la diferencia de los límites. Calculo cada uno de ellos. 3 al cuadrado 9, 9 menos 9 es 0. Y el límite de x cuando x tiende a 3 es 3. 0 menos 3, menos 3. Y esto también sirve para el producto. Tanto el producto de una constante por una función, como en este caso, el límite de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función. Veamos un ejemplo. Límite cuando x tiende a 1 de menos 4 por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. La constante es menos 4 y esta es la función. Va a ser igual a la constante por el límite de la función. Resolvemos este límite, 1 al cuadrado 1, 1 menos 1, 0. Entonces va a quedar menos 4 por 0, que es 0. Y también el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites. Si tengo el límite cuando x tiende a 0 de esta función por esta otra, lo podemos distribuir como el límite cuando x tiende a 0 de la primera función por el límite cuando x tiende a 0 de la segunda función. Resolvemos cada uno de ellos, multiplicamos y nos queda el resultado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno.
El límite de un cociente de dos funciones es igual al cociente de los límites. Por supuesto, siempre que tenemos un cociente, hay que hacer la consideración que el denominador tiene que ser distinto de cero. Pero el límite de un cociente de dos funciones es igual al cociente de los límites. Ahí hay un ejemplo. El límite del cociente, esta es una función racional, va a ser el límite del numerador dividido en el límite del denominador. Aplicamos en cada caso y nos queda 11 quintos. El límite de una función exponencial básica, o sea, una constante elevada a una función, es igual a la constante elevado al límite de la función. Veamos ahí un ejemplo. Límite para cuando x tiende a 1 de menos 5 elevado a x al cuadrado más 12x más 1. Va a ser la constante menos 5 elevado al límite para cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 2x más 1. O sea, menos 5 elevado, y acá aplicamos. 1 más 2 es 3 más 1, 4. Menos 5 a la cuarta, 625. El límite de una función exponencial, o sea, f de x elevado a g de x, una función elevada a otra función, es igual al límite de la función base elevado al límite de la función exponente. O sea, siempre que aparece alguna x, tiene que aparecer el límite. Acá tenemos el límite para cuando x tiende a 2 de esta función elevada a esta otra función. Aplicando la propiedad, va a ser el límite de la base elevado al límite del exponente. Operamos en cada caso, acá 2 más 2, 4, y acá 2 menos 4 menos 4, 0 más 1, 1, o sea que 1 elevado a la cuarta es 1. El límite de una raíz enésima de x es igual a la raíz enésima del valor s. Siempre que esté definido. Por ejemplo, si fuera raíz cuadrada de 4, de 6, de 8, de 0, de 9, existe. Ahora, si fuera raíz cuadrada de menos 2, no está definido. Límite para cuando x tiende a 4, raíz cuadrada de x, va a ser raíz cuadrada de 4, que es 2. O límite para cuando x tiende a menos 27, raíz cúbica de x, va a ser raíz cúbica de menos 27. Recordemos que cuando el índice es un número impar, acepta argumentos negativos. Menos 27. Raíz cúbica de menos 27 es 3. Y también lo podemos hacer extensivo, en vez de raíz, x elevado a un exponente fraccionario. Bueno, también, sí existe. Hay 3 ejemplos. Analícenlos. Si tienen duda, pregunten.
Y veamos un par más. Límite de una función potencial. Una función elevado a un número real. Bien, es el límite de la base elevado a ese exponente. Por ejemplo, el límite para cuando x tiende a pi sobre 2 de seno de x, todo eso elevado al cuadrado, hacemos el límite de la base elevado al cuadrado. Aplicamos la sustitución directa, seno de pi sobre 2 es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. Y el límite de una función compuesta, f compuesta con g, es igual a la función del límite del argumento, el límite de g. Veamos un ejemplo. Límite para cuando x tiende a de raíz enésima de f de x. Esto es una función compuesta. Raíz enésima es una función, f de x está dentro. Así que va a ser la raíz la raíz enésima del límite de f de x para cuando x tiende a A. Veamos una aplicación numérica. Límite para cuando x tiende a 2 del logaritmo neperiano de x cuadrado menos 1. Esta es una función compuesta, porque el logaritmo neperiano es una función. Si fuera el logaritmo neperiano de x, es una función, pero el logaritmo neperiano de otra función, x cuadrado menos 1. Según la propiedad, esto va a ser igual al límite, al logaritmo neperiano por el límite, para cuando x tiende a 2, de la función que está adentro, x cuadrado menos 1. Resolvemos esto, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1 es 3, así que va a ser logaritmo neperiano de 3. ¿No es cierto? Y acá, logaritmo cuando x tiende a 0 del arcoseno de otra función, x cuadrado menos 1 dividido en x más 2. Va a ser el arcoseno de ese límite. Hacemos tender a 0, va a quedar menos 1 acá, y acá 2 menos 1/2. El arcoseno de menos 1/2. Pregunta, Sí, sí. ahí entonces, o sea, por ejemplo, lo transforma, por ejemplo, en el B, que es el límite del logaritmo neperiano de todo ese argumento, se lo saca el logaritmo neperiano para afuera y entonces todo lo que da de resultado el límite pasaría a ser el argumento del Claro, logaritmo neperiano. claro, porque va a quedar, hagamos la sustitución directa, 2 al cuadrado, que es 4, 4 menos 1, 3, va a ser el logaritmo neperiano de 3. Es un número real, ¿no es cierto? Lo calculamos, un número real mayor que 1. Y ahora vamos a entrar a otra parte, todo es importante, ¿no? Pero vamos a entrar a definir muy claramente cuándo existe y cuándo no existe un límite. Un límite, el límite de f de x para cuando x tiende a A, existe si me da como resultado un número real. En este caso le llamo k. En ese caso, el límite existe. Me da como resultado 0, menos 5, 8, raíz de 7. Existe. Ahora, si en la sustitución directa del límite me da como resultado infinito o menos infinito, no existe el límite. No existe. Pero resulta que en el estudio de límites, cuando hacemos sustitución directa, en muchos casos, no me da como resultado un número real, o bien infinito o menos infinito.
Sino que me da como resultado una forma indeterminada. Ya les he nombrado algo de esto hace un rato, y les he dicho que hay 7 formas indeterminadas en matemática. Significa que cuando el resultado de un límite me da alguna de esas 7 formas indeterminadas, una forma indeterminada no es un número real. Infinito menos infinito no es un número real, pero sí evoca que es un número indefinido, mejor dicho, es indefinidamente grande o indefinidamente grande negativo. Pero si me da la forma indeterminada 0 sobre 0, no tiene significado matemático. Tampoco lo tiene infinito sobre infinito. O infinito menos infinito. Analicemos. 0 sobre 0. Hagamos un ejercicio mnemotécnico sencillo. Si el numerador es un número cercano a 0, pero distinto de 0. Por ejemplo, 0,1. Y el denominador es 0. 0,1 dividido en 0 es infinito. Pero si hacemos al revés, que el numerador es 0 y el denominador es 0,1, 0 dividido en 0,1 me da 0. Así que cuando yo me acerco a 0 por izquierda o por derecha, digamos cuando, mejor dicho, el numerador y denominador, da cosas totalmente distintas. 0 sobre 0. Yapura, por favor, cerrá el micrófono. Gracias, porque está interferencia. Cuando necesites hablar, habilitar. 0 sobre 0 no tiene interpretación geométrica. Matemática. Infinito sobre infinito tampoco. Porque si yo tengo que el numerador es infinito dividido en un número real, por ejemplo 3, 8, menos 5, lo que sea, el resultado es infinito. Ahora, si tengo un número real, 0, 3, 8, menos 4, dividido en infinito, el resultado es 0. Infinito sobre infinito no tiene interpretación, no tiene sentido matemático. Lo mismo ocurre con infinito menos infinito. Infinito menos infinito no es 0, porque infinito no es un número. Infinito es algo indefinidamente grande. Y le resto algo indefinidamente grande que no tiene por qué ser igual. Infinito menos infinito no tiene significado matemático. Y si seguimos así, podemos analizar 0 por infinito, también es una forma indeterminada en matemática. Y hay otras 3 formas indeterminadas, que son exponenciales. 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. También pueden hacer un ejercicio con números cercanos a 0, bla, 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 y van a ver que no es congruente matemáticamente. Si la sustitución directa de un límite me da alguna de estas 7 formas indeterminadas, no sabemos si existe o no el límite. Es como que nos saca una banderita que dice, siga participando. ¿Y qué es seguir participando? Tenemos que hacer transformaciones matemáticas, ya algo hemos visto en algún ejercicio anterior, que nos conduzcan a que se defina el límite, que existe o que no existe, pero que ya no nos dé una forma indeterminada. Eso se llama transformaciones matemáticas tendientes a levantar la indeterminación. Vamos a ver algunos ejemplos. Límite para cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos 5x más 6, dividido en x menos 2. Siempre que tenemos un límite, lo primero que hay que hacer es la sustitución directa. Reemplazar el valor, en este caso 2, al cual tiende el límite, cada vez que aparece x. Hacemos la sustitución directa. 2 al cuadrado menos 5 por 2 más 6, que nos da 0. Y acá 2 menos 2 nos vuelve a dar 0.
Así que la sustitución directa de este límite nos da la forma indeterminada, también se llaman indeterminaciones matemáticas, 0 sobre 0. No sé si existe el límite. Saca una banderita que dice, siga participando. Y tengo que levantar la indeterminación. Acá me detengo un poquito y digo, 2 es un 0 del numerador, porque lo hace 0. X igual a 2 hace 0 el numerador. Y también hace 0 el denominador. Quiere decir que el binomio x menos 2 es un factor de este polinomio numerador. Por lo tanto, yo puedo dividir aplicando la regla de Ruffini. Divido x cuadrado menos 5x más 6 en x menos 2, aplicando la regla de Ruffini. Pongo los coeficientes, 1, menos 5, 6. Pongo el 2 en esta posición de la cruz y bajo el primer coeficiente, 1. Ahora multiplico cruzado. 2 por 1, 2, y lo pongo en la columna que corresponde. Y efectúo la suma. Menos 5 más 2 es menos 3. Vuelvo a multiplicar cruzado. 2 por menos 3, menos 6, y lo pongo en la columna siguiente. Menos 6 más 6, 0, lo que me indica que la división es exacta. Y que el polinomio x cuadrado menos 5x más 6 se puede escribir en forma factorizada, destacando sus raíces como x menos 2 por x menos 3. ¿Está claro esto? Esto es antes de este curso. Esto es curso de ingreso. Secundario. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? ¿Hay alguna otra forma de proceder a hacer esto, digamos, de la forma... Yo me acuerdo que no lo hacía así, pero no me acuerdo cómo, cuál era la otra forma. Sí, hay otra forma. Nosotros podemos encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática, aplicando la fórmula de Bhaskara. Y nos va a dar que una de las raíces es 2 y la otra raíz es 3, y lo escribo como x menos 2 por x menos 3. Perfecto. Esa es otra forma. Y el x menos 2 terminas, ¿cómo vendría a ser? Simplifica con el denominador, x menos 2, y ahí Ya, no, 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 se... ya vamos a seguir. Vamos, primero entendamos esto. Entonces yo puedo escribir Espérate, pero... el límite, pero en el numerador, en vez de poner el trinomio cuadrático, pongo en forma factorizada, x menos 3 por x menos 2, lo que me ha indicado esto. Y como estoy estudiando el límite para cuando x tiende a 2, yo sé que x es distinto de 2 en este estudio. Por lo tanto, puedo simplificar el factor x menos 2 del numerador con el mismo factor del denominador. Pasando en limpio, queda el límite para cuando x tiende a 2 de x menos 3 nada más. Hago la sustitución directa. 2 menos 3 es menos 1. Así que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a menos 1. Existe. ¿De acuerdo? Porque me da como resultado un número real. Menos 1. ¿Se entiende? Digamos que sí. Veamos otro ejemplo. Fíjense la particularidad. Acá, el límite de esta función cuando x tiende a infinito, no tiende a un número real. También es aceptable este estudio. Se llama una extensión del concepto de límite. X no tiende a un número real a, sino que tiende a infinito o a menos infinito.
También se puede hacer ese estudio. Bueno, vamos a calcular. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Verificar cuál es la indeterminación. La sustitución directa. Exacto, La sustitución directa. X por O sea, cada vez que aparece X lo reemplazo por infinito. Hacemos la sustitución directa, en el numerador queda infinito, en el denominador infinito, así que esto nos da la forma indeterminada infinito sobre infinito. Saca la banderita y dice, siga participando. No sé si existe o no existe el límite. Entonces seguimos participando. Lo que conviene hacer acá para levantar la indeterminación es sacar como un denominador en el numerador y en el denominador el x de mayor grado que aparece. En este caso es x al cubo. Entonces saco factor común, x al cubo en el numerador, va a ser factor de 5, menos 2 dividido en x. Saco factor común x al cubo en el denominador, va a ser factor de 1 sobre x, más 1 sobre x cubo. Como estoy estudiando el límite para cuando x tiende a infinito, puedo simplificar x al cubo de numerador y denominador. Y queda pasado en limpio esto. Ahora hago tender a infinito y va a quedar 5 menos 2 dividido en infinito. ¿Cuánto es 2 dividido en infinito? 0. 0. Hagan de cuenta que tienen una torta así, la tienen que dividir en todos los habitantes de Argentina. 45 millones. Una torta, por más que sea así, así, así o así, no le toca ni una amiguita. Si la dividimos en 45 millones, ¿verdad? Y todavía 45 millones no es infinito, le falta un rato. Cualquier número dividido en infinito es 0. Entonces va a quedar 5 menos 0, 5 en el numerador. Acá, infinito al cubo, ¿cuánto es? Infinito. 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 Infinito por infinito por infinito es recontra infinito. Infinito. 1 dividido en infinito. 0. 0. Y acá también 1 dividido en infinito, 0. 0 más 0, 0. 5 dividido en 0, infinito. Quiere decir que no existe el límite. Porque me dio como resultado infinito. Pero ya está levantada la indeterminación. La indeterminación es infinito sobre infinito. Infinito no es una indeterminación. Significa que no existe el límite. ¿Se entiende? Sí, profe. Veamos otro ejemplo más. Límite también en este caso para cuando x tiende a infinito, de raíz cuadrada de x más 5 menos raíz cuadrada de x. Hacemos la sustitución directa y va a quedar infinito más 5, infinito. Raíz cuadrada de infinito. 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 Así que nos queda infinito menos infinito. Otra forma indeterminada. Siga participando. Cuando aparecen casos como este, yo les estoy dando algunos casos y la recomendación de cómo trabajar, pero es en algunos casos. Ustedes tienen que trabajar con muchos ejercicios para darse cuenta de cuál es la transformación matemática adecuada para levantar la indeterminación. Yo acá lo puedo multiplicar y dividir por 8 a todos. Ajá, sí, está bien. Y eso no me lleva a la solución. Le puedo sumar y restar raíz de 4. Ajá, sí. Y eso no me sirve para nada porque no me lleva
a la solución. Tengo que hacer una operación, una transformación matemática que sea tendiente a levantar la indeterminación. En casos como estos, lo que conviene es racionalizar. Como hay restas de raíces cuadradas, lo que conviene es multiplicar y dividir por el conjugado de esa expresión. Por raíz de x más 5 más raíz de x. Y divido lo mismo. La igualdad no altera, pero el producto de los binomios conjugados en el numerador se transforma en una diferencia de cuadrados. Casos de factoreo. Casos de factoreo, que me los tengo que tener clarito acá para poder ir aplicando si conviene. Entonces va a ser la raíz de x más 5 elevado al cuadrado. La raíz con el cuadrado se simplifica y queda x más 5. Más, acá dice menos, pero es más, ¿no? Más. Ah, no, menos, perdón, la diferencia de cuadrado. Menos. Raíz de x elevado al cuadrado es x. X menos x se anulan en el numerador y queda nada más que 5. Y en el denominador no alteró nada. Vuelvo a hacer la sustitución directa y en el denominador queda infinito más infinito, que es infinito, y luego 5 dividido en infinito, que es 0. De manera que el límite de esa función cuando x tiende a infinito es 0. Existe, porque me da como resultado un número real. Existe. Profe, Sí, la racionalización se puede usar tanto para convertirlo en fracción como para eliminar la raíz del denominador. bueno, pero no queda otra que convertirlo en fracción, porque yo tengo que multiplicar y dividir por el mismo factor. Si yo he multiplicado por raíz de x más 5 más raíz de x, también tengo que dividir por raíz de x más 5 más raíz de x para que la expresión no altere. Yo no puedo multiplicar nada más y no dividir en nada, porque estoy yendo a otra cosa que no es igual que la expresión dada. Ah, bien. Es que no sabía que también se podía hacer al revés, digamos, el procedimiento, o sea, de transformar ¿Cómo al de... revés? Ah, no, Tanto, no, no. A ver, tanto. trato de interpretar lo que vos decís, a ver si es así. Vos sí sabés, vos sí interpretás que diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de los binomios conjugados. Eso es lo que tenés claro. Sí. Al revés también vale. El producto de los binomios conjugados es igual a la diferencia de cuadrados. Ah, sí, sí. Y ese es el que usamos acá. Claro, nosotros cuando estamos trabajando en matemática, tenemos que tener claros los conceptos básicos, los casos de factoreo. Son conocimientos básicos. Es como decir la tabla del do. Nosotros ya la tenemos metida en la cabeza. Tal. Y lo vamos a usar, en el caso que haga falta, al caso de factoreo que sea adecuado ahí. Porque no es cualquier caso de factoreo adecuado para levantar esta indeterminación. Es adecuado multiplicar y dividir por el conjugado. Claro que en el curso nosotros vimos racionalización para eliminar la raíz del denominador, digamos. No sabía que también se Sí, podía... pero tenés que multiplicar y dividir, ¿no? No sé qué han hecho en el cursillo de ingreso, pero para que la expresión no altere, si vos multiplicas por un número, tenés que dividir por el mismo número para que la expresión no altere. Sí, sí, sí. Claro. Porque si vos a 3 lo multiplicas por 8 y no lo dividís en 8, 3 por 8 es 24, no es 3. Para que no altere, vos lo tenés que multiplicar y dividir por 8. Porque 8 dividido en 8 es 1. 3 por 8 dividido en 8 sigue siendo 3. ¿Estamos? Ahora, si yo multiplico por un número distinto de 1
y no lo divido por el mismo número, no obtengo el mismo resultado. ¿Ah? Sí, gracias. Revisá lo que han hecho en el cursillo de ingreso, yo no he estado ahí. Pero si vos multiplicás por el conjugado, en este caso, tenés que dividir también por el mismo conjugado para que siga siendo la misma expresión matemática. ¿Sí, Maximiliano? Sí, sí, entendí. Gracias, profe. Bien. Bueno. No quiero seguir avanzando. Así que vamos a terminar acá esta clase, porque así no se arma mucho bollo en la cabeza. Y vamos a completar la semana que viene, que va a ser el 9 de mayo. Bien.